Gabriel García Márquez decía: las cosas las cuento como recuerdo que pasaron, aunque no estoy seguro si pasaron así. La historia nuestra tiene muchos recovecos, mitos y leyendas. De todo ello y más vamos a hablar hoy aquí en la mesa redonda que hemos preparado para ustedes este miércoles en Más Vida. Gracias. Estamos en la celebración número 98 del Estadio Jalapeño. El aniversario que hoy festejamos y celebramos es la construcción de este icónico y emblemático estadio jalapeño que lleva el nombre del general Heriberto Jara Corona, gobernador del estado en aquel momento. Y hoy, para hablar de ello, estará con nosotros el ingeniero Jorge Roland, nieto del constructor del Estadio Jalapeño, y desde luego con la presencia de todos los integrantes que han dadose a la tarea de representar la gestión del estadio. Además, en nuestra acostumbrada mesa redonda de los miércoles, ya les decía hace un momento, daremos un paseo por el tiempo para revisar algunos pasajes y personajes de la historia de México para conocer si los hechos fueron como nos los contaron o si solo se trató de mitos y leyendas en la crónica de nuestro país. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acompáñennos. Pues más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero también en muchas ocasiones al diablo lo engañan, porque los mitos tienen un propósito de engañar a quien es tan inocente de creerlos, para de alguna manera llevar agua a su molino. Eso ha hecho el sistema de gobierno con la historia de México, lo ha hecho las iglesias, no me refiero a una en particular, sino a todas las iglesias. Todos los sistemas que pretenden dominar al ser humano y controlarlo, lo hacen por medios que no son leales. Uno es el mito y el otro es el miedo. Si le meten miedo a una persona o le cuentan mentiras, es posible que la controlen y la dominen. ¿Cuál es la manera de contrarrestar eso? Prepararse, estudiar, aprender, leer historia y leer ciencia. Los cobardes mueren muchas veces antes de sus muertes reales. Pues si uno inicia las cosas pensando que no lo va a hacer o que ya perdió, ¿qué creen? En efecto, está perdido cualquier esfuerzo que haga después de ello. Vicente Espino Jara, qué gusto estar contigo este día aquí, justamente en la conducción de Más Vida. No, hombre, muy honrado de estar contigo y desde luego un saludo al auditorio con mucho afecto. Y bueno, comencemos porque hay temas muy importantes hoy que compartir con el público. La verdad es que, lo comentaba un principio, luego las cosas las contamos incluso nosotros mismos a partir de lo que nosotros recordamos o cuál fue la percepción que nosotros tuvimos en el momento que algo ocurrió. Sin embargo, si fuimos 3 personas, 4 personas, es más, con que ya haya 2 personas y seamos testigos o nos acontezca algo, la manera en como tú lo viviste, la manera en como yo lo viví y la manera en que cada uno lo va a contar, va a tener su propia historia.
Y de ahí que se construyen incluso mitos y situaciones que no son precisamente del todo reales, pero que están cargadas de una emotividad de cómo lo percibimos o cómo nos lo platicaron, Marx. Exactamente, y al final de cuentas es la carga emocional, la carga de creencias, incluso los prejuicios que tenemos, lo que termina relatándose en toda la narrativa que tenemos en la vida. Por eso mismo hoy vamos a abordar estos temas que siempre llaman mucho la atención, que a veces sí, cierto, despiertan a la curiosidad, pero también al morbo. En cuestión, si la historia de nuestro país y la historia de nuestros personajes, de los grandes héroes, realmente ha sido como nos la contaron, principalmente los libros de texto, porque desde ahí empezamos a conocer esto desde el kinder, desde la familia. Fíjate que recordaremos justamente que en la construcción de un país, una vez que la nación se formó a partir de 1821, hubo necesidad de construir el espíritu y la fuerza de una nación, y en eso justamente los mitos en torno a la historia se van a hacer elementos de cohesión y de unidad, también en lo popular. Totalmente de acuerdo, pero de esto ya abundaremos más adelante en nuestra mesa redonda. Hay que decirles, por cierto, Vicente, que hoy recordemos Día Internacional del Deporte Universitario, que afortunadamente al esfuerzo que hacen las universidades se generan canteras de grandes deportistas que muchas glorias da a los países, en este caso en México. He de decirles, por ejemplo, la UNAM, bueno, tienen ahí una amplia área justamente en el desarrollo del deporte. La Universidad Veracruzana, donde tenemos un área justamente donde está la parte de la USB, que tenemos todas unas instalaciones deportivas, me parece que nos llenan de orgullo y de mucha honra. Excelente, además de que están construyendo un espacio alterno, ¿no?, para los halcones, es decir, el deporte se ha considerado por la universidad como una política de estrategia educativa. Bueno, que en este caso ya más bien esto será de los halcones, que no son los universitarios, que de eso ya les platicaremos en otro programa más adelante, que ya van a estar compitiendo también en la liga profesional. Pero bueno, esa es otra historia, decía la nana Goya. Y déjenme comentarles también que se celebra, que otra cosa más se celebra este 20 de septiembre, y hay que decirles que es el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Asimismo, es el día, no sé si tú lo sabías, el Día Mundial de la Paella. No lo sabía, pero magnífico. Qué mejor celebración que con una paella para conmemorar 98 años de un espacio deportivo de los veracruzanos. Pues no se diga más, vamos a continuación precisamente a ver esta cápsula que nos ha preparado respecto de la paella, porque es un reconocimiento este día a un plato universal delicioso, originario de Valencia, España, y se eligió precisamente este día, el 20 de septiembre, para conmemorar a la paella, coincidiendo con la siega del arroz, que es el ingrediente principal con el que se elabora este platillo. Originalmente se dice, Vicente, que la paella era un plato campestre que los campesinos valencianos preparaban con ingredientes de la región, pues aquí hay en esa región española, que son como el arroz, ya lo decíamos, conejo, caracoles y verduras. Con el tiempo ha tenido ya nuevas maneras de prepararse, y a continuación veremos una cápsula precisamente donde son allá nuestros amigos valencianos los que hablan de su paella. A los valencianos, pocas cosas nos hacen sentir tan orgullosos como la paella. Uno de los platos más internacionales que tiene su origen en Valencia. Por eso defendemos con pasión nuestra manera de elaborarla. La que nos enseñaron nuestros mayores. La auténtica. Y la cocinamos con profesionalidad, cariño y respeto por la tradición. Pero por un día el arroz con cosas también es paella. Pero un día mirem al pèsol com si fuera socarrat. Guisantes, mejillones, aguacate, piña, todo. Pero un día, ¿eh? Por un día no nos importa que le llaméis paellera a la sartén. Aunque todos sabemos que la paellera es la persona que hace la paella. Por un día aceptamos el limón para algo más que para el gin tonic. Pero un día entenem que sóc un paella. Y también que la comáis como una tapa. Por un día la mejor paella no es la de mi madre. Ni la del meu pare. Es la tuya. Porque el
20 de septiembre no es un día cualquiera. Es el World Paella Day. Y ese día apartamos nuestras diferencias en lugar de apartar el chorizo. El Día Internacional de la Paella celebramos, más allá de recetas e ingredientes, su internacionalidad. Y queremos celebrarlo con todos los que habéis contribuido de una manera u otra a hacer de la paella un plato aún más internacional. Por eso os animamos a todos a compartir en redes sociales vuestras paellas, sean cuales sean, con el hashtag World Paella Day. Así podremos celebrar juntos que la paella, un plato humilde de origen valenciano, ha traspasado todas las fronteras. Pues la paella finalmente, y delicioso platillo para quienes lo saben preparar. Para los que solamente los disfrutamos, pues bueno, buen provecho. Y déjenme decirles que aquí en Veracruz tenemos que decir que nuestra paella es el arroz a la tumbada. Altamente recomendado para quienes vayan principalmente en Alvarado y por ahí del mes de mayo. Pero en cualquier fecha de este año podemos celebrar y podemos disfrutar del arroz a la tumbada. Vicente, momento de hablar y de entrar a la historia viva, como lo es un emblemático lugar de Jalapa y del deporte precisamente, que es el Estadio Jalapeño. Y tenemos un invitado de honor esta mañana aquí con nosotros en Más Vida, que es el ingeniero Jorge Roland, nieto del constructor del Estadio Jalapeño, que ahora celebramos 98 aniversario. Sí, justamente el día de hoy se está celebrando el 98 aniversario que se inauguró el Estadio Jalapeño tras una larga jornada de trabajo, de intensa actividad en el diseño de la obra civil, en la cual desde luego don Modesto Roland, el abuelo de nuestro entrevistado, fue el hombre que condujo hasta su término la obra que hoy nos llena de orgullo. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Oiga, pues es una gran herencia desde el legado que se da en cuestión del renombre que su abuelo nos tenía como un constructor, uno de los nuevos constructores de México al final de cuentas. Y se dice que este estadio se construyó en tiempo récord. Platícanos de ello. Sí, mire, yo creo que hay que apuntar que el estadio se debe a dos cosas: a la voluntad del gobernador, don Heriberto Jara Corona, porque se requiere voluntad, y a la capacidad técnica de Modesto Roland. Él fue de los pioneros del concreto armado en México, el primero en dar clase en la República sobre el material. Se conocieron primero en Veracruz y luego en Mérida, compañeros de un equipo de políticos alrededor del general Salvador Alvarado. Lo invitó en diciembre, 1 de diciembre, que tomó posesión de 1924. Y en ese momento empezó a planear la obra. Fueron 7 meses de planeación y la obra en sí, la ejecución, empezó un día 28 de junio de 1925 y terminó el 14 de septiembre. El propósito y el proyecto era que el día 16 se festejara la inauguración del estadio. Pero el presidente de la República, que estaba invitado, llegó unos días después, por eso se dio el día 20 que hoy estamos celebrando. Pero un tiempo récord impresionante, la verdad. Sí, hay que traer a cuenta que el gobierno del estado, como lo señala Jorge, creó una semana de festejos para que pudiéramos llegar a la celebración más grande, que era la inauguración del estadio. Se rehabilitaron espacios como el cuartel general de la ciudad, se hicieron actividades con la Universidad de México, hubo mucha festividad para llegar al 20, tan anhelado cuando vino el presidente Plutarco Elías Calles. Correcto. Y otras personalidades del gobierno a inaugurar formalmente el estadio de los veracruzanos. Hay una leyenda que dice ahí: veracruzanos, aquí tenéis la escala para llegar a la gloria. Ese es el propósito del estadio, y creo yo que tú coincidirás que el futuro del estadio debe ser en ese sentido. Absolutamente, absolutamente. Creo que es una obligación de los queretanos mantener este ícono de la ciudad, ícono del estado. Ya afortunadamente el municipio ya le dio el carácter de patrimonio municipal y estamos luchando, el grupo de queretanos que encabeza este propósito. Jalapeño. Que en este caso, queretanos, mexicanos, zacatecanos, pero veracruzanos, mexicanos en general. Me traicionó, disculpen. No, sin problema alguno. Pero sí, los jalapeños. Los jalapeños están luchando para que sea declarado patrimonio estatal, luego nacional y finalmente mundial. Que
finalmente es una de las obras emblemáticas del país. Claro, por justamente el significado que tiene, porque fue innovador en su momento, pero además de todo, las características, hablemos de las características en general. Su construcción está hecho donde, ahora sí que digamos, sobre un montículo que naturalmente tiene los espacios de los antiguos estadios una ciénega que ya tenía la forma y que en 1922 William Boone, que fue un destacado empresario jalapeño, se dio la tarea de acondicionar, diríamos, es la primera etapa, ¿no? Claro. Y después en 1925 vendrá la obra civil de la que el ingeniero Roland pues tiene mucho conocimiento. Sí, la realidad creo que es de destacarse la ubicación del sitio, que después, viendo la bondad del lugar y la forma que físicamente no había que hacerlo, los antiguos griegos lo que hacían, aprovechaban el espacio natural para hacer ahí estos estadios y teatros y cuanto hay, para aprovechar la condición natural del terreno. No hay que luchar contra la naturaleza, hay que aprovecharla. Y fue lo que se hizo, los dos decidieron que ahí mismo tendría que construirse el estadio, porque además alrededor había tierras disponibles que se iban a usar para la universidad, que era el proyecto principal del general Jara, era tener una ciudad educativa, Jalapa, y luego una ciudad jardín, que era una parte integral de este proyecto, era un macroproyecto. Desafortunadamente ni el presupuesto ni la situación política permitieron que continuara este gran proyecto. Que además de todo, efectivamente estamos viendo algunas imágenes de lo que es este emblemático, este gran lugar, este estadio donde se han llevado justas de carácter estatal, por supuesto, pero nacionales e internacionales. Hoy en día, con las remodelaciones que se le han hecho, con los nuevos acondicionamientos, me parece que es un referente del país en materia deportiva. Y finalmente, bueno, en este caso debemos de valorar lo que tenemos justo por todas estas características que nos está compartiendo el ingeniero Jorge al respecto. ¿Algo más que desee destacar en cuanto al valor que tiene el estadio? Bueno, yo creo que hay que subrayar la importancia que ha tenido en la vida cultural del estado y de la ciudad, evidentemente. O sea, han sido lugares para todo tipo de eventos políticos, religiosos, culturales, espectáculos, teatros, encuentros de estudiantes, de sindicatos, deportivos además. O sea, no ha sido limitado al área política, ha sido el centro cultural, que era lo que buscaba el general Jara y Modesto Roland, que era un lugar donde confluyeran toda la sociedad y las distintas estratos de la sociedad, un lugar donde conviviera la sociedad para desarrollarse, un espacio público. Y creo que 100% se ha logrado y pervive esto gracias a esa visión de aquellos grandes hombres. Público, acaba de decirlo, importantísimo, porque cualquiera de nosotros, cualquiera como veracruzano, incluso de visitante, podemos visitarlo y podemos usarlo. En las mañanas es común ver a, ¿qué le puedo decir?, cientos de personas a lo largo de las horas para ir a ejercitarse en este lugar, Vicente. Sí, y mira, sobre todo yo creo que hoy el estadio a estos 98 años requiere de una revisión desde la visión gubernamental para rehabilitarlo, ponerlo en condiciones que perdure otros 100 años, ¿no? Diríamos como sueño, pero lo cierto es que requiere de una intervención inmediata para hacer un diagnóstico de la obra y que siga funcionando como esta riqueza patrimonial que tiene el pueblo veracruzano y que comparte con el país. Pues, ingeniero, le agradecemos que haya estado con nosotros este día aquí en su visita a Jalapa, precisamente. La verdad es que hoy les quiero compartir, mira, estamos viendo precisamente aquí la foto de su abuelo, del ingeniero Modesto Roland. Están viéndonos en este momento, quienes no lo conocíamos, quienes no lo conocían, él fue el constructor, innovador en cuestión de la construcción, de parte donde empezó la parte moderna de México. Así es, el cemento, el uso del cemento armado. Y quiero compartirles algo, además de todo. Este es un momento también histórico, porque aquí ustedes, en el set que están viendo, están reunidos el nieto del ingeniero Roland, constructor del estadio, y el bisnieto del general Heriberto Jara, que fue en ese momento el gobernador del estado de Veracruz. O sea que la historia tiene sus bucles y hoy somos afortunados de que ustedes estén coincidiendo, trayendo a sus ancestros que mucho nos dieron aquí a Veracruz. Muchas gracias. Creo que es una obligación honrar a nuestros antepasados, pero creo que es el momento para invitar a toda la ciudadanía de esta gran ciudad
para prepararse para el gran festejo, los 100 años. Creo que los 100 años, y como bien apunta Vicente, hay que procurar y trabajar para que esté aquí otros 100 años. Sin duda alguna. Pues gracias nuevamente por su visita. Gracias por la invitación. Y disfrutemos y estemos de verdad nosotros informados de las cosas que tenemos en nuestro estado de Veracruz. Son para presumirse. ¿Qué les parece si a continuación precisamente vamos hablando de estos mitos y leyendas que tenemos en la historia de México? ¿Tendrá alguna que nos comparta brevemente acerca de la construcción del estadio? ¿Algo que esté ahí, que tenga su curiosidad? Realmente no, o sea, la construcción fue hace tantos años. Yo sé que mi padre, mi abuela había muerto 3 años antes, entonces llegó y aquí hay una foto familiar donde están sus 4 hijos acompañándolo a él en una de las visitas que hizo, que vinieron a visitarlo porque él no se despegó de la obra mientras estuvo aquí. Pero sí hay un mito, ¿cuál? Que las columnas estaban forradas de mármol y que se había perdido el mármol, es un mito. Estuvieron forradas de mármol, pero es parte de la imaginación, es parte de hacer el estadio nuestro. Bueno, pues precisamente vamos en este momento al gabinete, a las curiosidades del doctor Zagal, que nos comparte Canal 22 y nos va a hablar de algunos de estos mitos, de estas curiosidades de la construcción del castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. En junio de 1785, la Real Audiencia de la Nueva España aprueba que los virreyes puedan construirse una casita de campo en las afueras de la gran ciudad y que otro lugar para descansar que Chapultepec, que ya era un lugar de retiro y de descanso para los tlatoanis de México Tenochtitlan. Durante la época de Tenochtitlan y durante la Nueva España, Chapultepec tenía abundancia de agua y alimentaba con sus manantiales a la Ciudad de México. Así que a los virreyes les pareció buena idea construir en el Cerro Chapultepec un pequeño castillo para que pudiesen descansar de sus muchos trabajos gobernando esta tierra. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber. Oigan, y de las curiosidades, de las cosas interesantes también que estamos viendo, además de lo que nos acaba de compartir el doctor Zagal, es que nos decía el ingeniero Jorge Roland que su abuelo también construyó la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Ya que estamos hablando de la Ciudad de México, el castillo de Chapultepec, pero nos dice que hay una curiosidad precisamente también de las columnas. Cuéntanos de ella. Claro, miren, hay 2 curiosidades cuando menos. Uno, el Estadio Jalapeño, toda la techumbre, que es una maravilla, se coló en 17 días de colado continuo. Vale. La Plaza de Toros México se coló en 21 días continuo, no tienen juntas frías las dos. Y los remates que le dan belleza al entorno son las columnas de la entrada triunfal que comentaba Vicente, que están rematadas por unos gladiadores. Esas esculturas son de concreto. Igual las hermosísimas esculturas del escultor Alfredo Just, allá en la Plaza de Toros, también son de concreto. O sea, no es coincidencia, quiere decir que así estaba planeado. Esas 2 cosas. Y me decía un amigo jalapeño, Luis Gila y Sequilla, me decía, caray, yo creo que por eso perviven en el tiempo, porque no tienen juntas frías. Es una sola pieza, es una sola pieza. Y lo decía Maples Arce, ¿no? Es una sola pieza esculpida por alguien mitológico, decía él. Es cierto. Parte del de las curiosidades, y también quien compartirnos cosas de curiosidades en nuestra historia es don Magno García Marrero. A continuación, Más sabe el diablo. Yo les voy a contar que la heroicidad de los niños héroes, según nos da la historia oficial, pues con las investigaciones que se han venido haciendo históricamente, pues han resultado ser un mito. No es verdad que Juan Escutia se enrolló en la bandera y se lanzó al vacío. ¿Por qué? Porque en la lógica, en la inteligencia de la historia,
si hizo eso, significa que era un soldado muy tontito. Y nosotros tenemos que darle una edificación buena a los héroes, y no es posible que haya hecho esto un joven que estaba preparándose para ser un soldado mexicano. Como ese mito, hay muchísimos, sobre todo relacionados con la época precisamente de la intervención americana, porque también se sabe que en Churubusco, cuando el capitán o el general le preguntó al general Anaya que quién era el jefe de la plaza, que la palabra plaza en inglés es park. Al terminar la frase en inglés, ¿quién es el jefe de la plaza? Who is the chief of the park? Él contestó, si hubiera parque no estarían ustedes aquí. Se equivocó toda la idea. Él pensó que lo que le estaba preguntando el griego era que dónde estaba el parque. Y así como ese otro mito, es también lo de los niños héroes. Los niños héroes fueron niños, y no eran ya tan niños, ya eran jovencitos, muchachos. Y su heroicidad consistió precisamente en defender con todo lo que pudieron y con lo que tuvieron a la mano al país de la intervención americana, porque hemos sufrido intervenciones de países extranjeros y pues no lo podemos permitir. La historia del mundo finalmente nos recuerda en efemérides datos importantes e interesantes. Bueno, o al menos así como nos las han contado, Vicente. Algunas eran leyendas y otras eran mitos. Pero al menos en el año de 1946 cabe decir que se llevó por primera vez el emblemático Festival de Cine de Cannes, allá en Francia, que me parece que es uno de los más importantes a nivel internacional en cuestión de este arte que es el cine. No, caray, fíjate. Y bueno, también hay que comentarles que además de todo ello, en el año de 1964 se inauguró el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Esto como un emblema oficial de modernización y parte del programa político de institucionalización que caracterizó los gobiernos de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz. Cuestiones de la historia de aquellos tiempos que hablaremos también más adelante. Por otra parte, como curiosidad, ¿sabían que la Ciudad de México en el año de 1629 estuvo inundado durante 5 años? Efectivamente, y justamente, ¿sabes qué? Que lo llaman en una novela que se escribió por un veracruzano, La Isla de los Perros, en el que los canes justamente buscaron el punto más elevado para mantenerse a salvo. Vamos a un corte y regresamos a Mesa Redonda. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mitos y leyendas en la historia de México, de eso trata la mesa redonda que vamos a abordar a continuación en este programa. Y en primer lugar vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan como especialistas, que he de decirles que son 3 grandes historiadores, 2 historiadores y una historiadora que a continuación les presentaremos. Y para ello agradecemos que esté con nosotros la maestra Virginia Cruz Mirón. Ustedes la conocen, nuestra historiadora de cabecera aquí en Más Vida. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana y tiene grado de maestría en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Asimismo, ella fue responsable de la actualización de los programas del área de formación histórico-social mexicana del doctorado en Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, España.
Es autora del artículo De la Independencia al Porfiriato, un recorrido por la imagen de las mujeres en los libros de historia y coautora del libro Historia Universal de la Dirección de Telebachillerato. Asimismo, es colaboradora de diferentes medios públicos, culturales y privados aquí en el estado de Veracruz, y ello en temas de difusión de la historia mexicana. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, a continuación tenemos al doctor Jorge Rodríguez Molina, a quien le damos la bienvenida. Él es licenciado en Historia y licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y especialista en Educación Superior por la Universidad de Jalapa. Realizó estudios de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares con la tesis Élites Políticas, Articulación del Poder Liberalismo en Veracruz, México 1876-1917, y la tesis que obtuvo el mérito de cum laude perteneciente al Consejo Nacional Acreditador de Programas del Área de Humanidades, que ha sido coordinado por distintas academias y varias veces miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Historia. Actualmente aborda dos líneas de investigación: grupos sociales, élites y articulación del poder en México contemporáneo y el pensamiento del pasado desde la poscolonización, sociedad, cultura, política, educativa y cine, además de académico de tiempo completo por la Universidad Veracruzana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Asimismo, damos la bienvenida al doctor Jorge Rodríguez Molina. No, Marco, ay, perdón, disculpen, estaba leyendo el mismo. El doctor Marco Aurelio Martínez Sánchez. Él es licenciado en Educación por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana. Cursó la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, Bilbao, España. Su tesis doctoral obtuvo la mención sobresaliente cum laude. Es autor del libro Santa Rosa, Veracruz y el béisbol, Historia e Historias hasta 1950, y es coautor de un par de libros llamados los colectivos, estos libros son colectivos, Historia y Cultura en un municipio veracruzano, de Camerinos Z. Mendoza, publicada por la UNAM, y José Luis Melgarejo Vivanco, Homenaje, publicado por la Universidad Veracruzana. Asimismo, es autor de artículos periodísticos publicados en distintos portales electrónicos y en La Jornada Veracruz. Ha sido ponente en distintos congresos educativos dentro y fuera del país y presentador de una veintena de libros en diversos foros en diversas entidades de México. También ha sido integrante de organizaciones y colectivos de apoyo a la cultura y a sectores vulnerables, y actualmente es el subdirector administrativo del Instituto de Pensiones del Estado. Bienvenido, doctor. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Pues bueno, finalmente hablar de la historia, ya lo decíamos, Vicente, es hablar, al final de cuentas, de puntos de vista de seres humanos. Antes, la historia se contaba, se narraba de boca en boca. De voz a voz. Hoy en día ya tenemos otro tipo de herramientas para poder dar, digamos que fiel testimonio de lo que va pasando, de lo que tenemos aquí. Pero ¿qué les parece precisamente si antes de darles la palabra a nuestra invitada, a nuestros invitados, metemos un poquito de jiribilla a esto? Y vamos a ver una cápsula precisamente que es el lado B de la historia de Alejandro Rosas. Él precisamente colabora en TV UNAM y vamos a hablar de los mitos de la conquista de México. ¿Les parece? Estamos conmemorando 500 años de la caída de Tenochtitlán y en esta ocasión les traje 6 mitos para desmitificar. Acompáñenme. Número 1. ¿Hernán Cortés realmente quemó sus naves? Falso. No las quemó. Le ordenó a sus hombres que las hundieran, pero antes tenían que sacar de todas ellas las velas, los clavos, tablones, los timones y las anclas, porque más adelante las utilizaría para armar los 13 bergantines con los que le puso sitio a Tenochtitlán por agua. Número 2.
Los españoles ganaron porque realmente los pueblos indígenas creyeron que había vuelto Quetzalcóatl, que ellos eran dioses. No, falso absolutamente. Cuando los españoles llegan a lo que hoy es Veracruz en 1519, realmente los mexicas y todas las naciones indígenas que coexistían en ese momento ya prácticamente sabían que los españoles eran tan seres humanos como ellos, que sangraban y se morían como ellos, pero que venían de alguna otra región del mundo. Así que eso tampoco influyó en la conquista. Número 3. ¿Las armas de fuego realmente fueron determinantes en la conquista? Podemos decir que no. ¿Por qué? Porque ciertamente al principio los indígenas salían despavoridos huyendo de esos truenos que se oían de los cañones o los arcabuces. Pero realmente entre un disparo y otro los españoles se tardaban hasta 12 minutos en cargar. Entonces, evidentemente, los indígenas se dieron cuenta que podían atacar sin ningún problema. Número 4. Doña Marina fue una traidora. Ya olvidemos ese mito, no lo fue. Su pueblo era tributario de los mexicas, siempre lo fue. Entonces tenía un resentimiento contra ellos. Pero además fue regalada 2 o 3 veces antes de llegar a manos de los españoles. Una vez que estuvo con Cortés, Cortés la trató con deferencia y con respeto. ¿A quién le debía su lealtad entonces ella? Pues desde luego a los españoles. No fue traidora. Número 5. 1,200 soldados realmente, 1,200 soldados españoles lograron derrotar al poderosísimo imperio mexica. No. Realmente quien hizo el gasto fueron los pueblos indígenas que ya estaban hartos de los mexicas. Simplemente consideren esta cifra. El 1% de los combatientes en el sitio de Tenochtitlán fueron españoles. 1%. Quiere decir que el gasto, el 99% de los combatientes eran indígenas. Entre ellos, tlaxcaltecas, huejotzingas, xochimilcas y totonacas. Número 6. ¿Existió realmente el tesoro de Moctezuma? Sí existió, ahí sí. Pero, ¿cómo estuvo el asunto? Bueno, resulta que estaba escondido en el palacio de Axayácatl y ahí fue donde lo encontraron los españoles, porque ese fue el palacio donde fueron hospedados por Moctezuma. Cortés entonces ordenó que todo el tesoro, la parte de oro, fuera fundida para hacer pequeños lingotes. Todos esos lingotes se dividieron entre los españoles, pero la noche en que salieron de Tenochtitlán, conocida como la Batalla de la Noche Triste, ahí la mayor parte de ese cargamento de oro se perdió y muchas vidas también de españoles. Así que el tesoro de Moctezuma, o del padre de Moctezuma, pues era de Axayácatl, se terminó perdiendo en el lago de Texcoco. ¿Qué tal, Vicente? ¿Mito o leyenda en la historia de México? Muchas de las cosas que conocemos, que hemos aprendido, tal vez transiten dentro de ello. Habría que haber estado ahí para saber si ocurrieron así o no. Pero vamos a tratar de adentrarnos un poquito en todo ello. Y la primera pregunta que queremos hacerles a nuestros invitados, a nuestros especialistas en la mesa redonda es: empecemos por definir lo que es un mito y una leyenda. Desde ahí partamos. ¿Quién dice yo? Bueno, el mito es una creación, es un conocimiento que se da a partir de muchos años, de generación en generación, y sobre todo apela a un conocimiento que se irradia a través de la colectividad, a través de la memoria. Y no tiene que ver mucho con la historia, sino más con ese sentimiento de afecto que produce una idea, un conjunto de creencias. Y ese conjunto de creencias fundamentalmente le dan sentido a la vida de un grupo, de esa comunidad, ¿no? Sobre todo nos orienta hacia la identidad, fundamentalmente. ¿Sí? ¿Y cómo han influido estos mitos en la construcción de la memoria mexicana, maestro? Ok, bueno, me parece necesario, en algunas ocasiones ya lo hemos comentado, de la necesidad de precisar. Uno, por supuesto, los mitos son lo que señala el doctor Jorge. Cuando hablamos de historia, debemos de recordar primero lo que nos enseñaron en la escuela,
que esa es la historia patria y tiene una finalidad específica donde muchos de estos mitos o de hechos que son cuestionables o de esta visión maniquea, porque es también parte de esa narrativa construida alrededor de la historia que recibimos, pues también permean nuestra memoria. Por el otro lado está la historia que hacen los historiadores. Los historiadores que vienen, revisan esos hechos, reinterpretan y construyen, colaboran en la construcción de un conocimiento que está, por supuesto, fundamentado en un método que acude a diferentes fuentes y que va retroalimentando y a veces va poniendo en duda la construcción de esa narrativa nacional. Y por el otro lado, pues también está este sistema donde tenemos esos mitos, estas leyendas, estos hechos que son controversiales, de estas figuras de las cuales hemos aprendido son héroes, figuras que se tienen que emular y cuyas acciones se resaltan, aun cuando ya a la luz de los hechos, en una visión mucho más objetiva, vemos que a veces son personas que tuvieron o que decidieron bajo ciertas controversias o en situaciones que a nosotros nos pueden parecer pues dudosas. En ese sentido yo creo que podríamos aclarar o delimitar que tenemos como esas tres dimensiones. Y por supuesto las leyendas, esas representaciones colectivas, esta idea del mundo que es muy arraigada en nuestra cultura a través de la tradición oral, está presente. Y eso nos lleva a reflexionar pues sobre este modo de ser de los mexicanos. ¿Por qué estamos acá? Y por supuesto como resultado de todo ese proceso histórico. Sí. Doctor Marco Aurelio. Sí, no nada más abundando en esta parte, me parece muy interesante hablar de todo esto y particularmente en un tiempo, en septiembre es muy común, ¿no?, hablar de estos temas que, bueno, la historia patria, la historia oficial, también llamada historia de bronce, ¿no?, por historiadores que remiten necesariamente a la historia que está materializada en estatuas, en bustos, en hemiciclos, ¿no?, en donde finalmente está toda una construcción, no solamente del personaje, sino también de país, de nación, ¿no? Vemos que nos han impuesto tal vez a un cura Hidalgo con los cabellos al aire, con la mirada en el horizonte y señalando hacia la victoria, tal vez con el puño cerrado, totalmente que dista a lo mejor de algunos estudios y de análisis que se han realizado por estudiosos y que también en el Museo de Historia de la Ciudad de México, bueno, pues nos presentan a otro cura Hidalgo, ¿no?, que vestía, pues no sé, sombrero con plumas, chaquetas multicolores, etcétera, etcétera, y que ha, pues bueno, marcado ahí una ruptura con la que nos manifiesta la historia oficial, la historia de bronce, que consideramos que es, pues bueno, propuesta por una élite política, económica, incluso social, ¿sí?, de cómo queremos que sea el país en su momento y que, bueno, pues es materializada también por las instituciones del Estado mexicano, porque es importante advertir que no solamente es la escuela la que complementa esta parte, son otras instituciones, otros espacios sociales en donde también tienen un valor indispensable y contribuyen con esta primera visión de lo que se puede formar como identidad nacional, ¿no? Podríamos decir entonces, respecto de lo que nos están compartiendo en este momento, que el hecho de que tengamos algunos mitos o hechos históricos que ya sean más tipo rayan en la leyenda, no es tanto con dolo, o no se ha hecho tanto con el dolo, con la intención de que así sea, sino también son estas lagunas con las cuales en algún momento historiadores, los primeros, se encontraron cuando hicieron las revisiones históricas y fueron rellenando estos espacios un tanto con ficción. Mira, había que remitirnos al siglo XIX. El siglo XIX es ese siglo en el cual se inician todos estos procesos de construcción de algo nuevo, que es el Estado, ¿sí? Esa creación, dicen algunos, artificial, ¿sí?, que va vinculando aquellos aspectos que tienen que ver con lo antiguo, con aquello que era y que deja de ser, aparentemente, ¿sí?, a partir de una institución fundamental que va a ser el Estado. Entonces se van a construir narrativas, ¿no?
Y eso no es algo privativo de México o de América Latina, es en general todos los estados que se van construyendo a lo largo del siglo XIX precisamente van a apelar a los mitos, ¿no? Los héroes, precisamente la mayoría, si no es que todos, tienen algo de mítico en su proceso de creación y sobre todo en esa etapa en la cual nosotros como niños, cuando lo fuimos, ¿sí? Y como estudiantes, vamos asimilando las ideas fundamentales de lo que es la identidad ligada a un Estado y a una nación. Entonces esas narrativas fueron hechas, creadas por grupos sociales, grupos políticos, más o menos estudiadas por los polígrafos, que eran más o menos los historiadores del siglo XIX, y les llamamos polígrafos porque no tan solo se dedicaban a la historia, sino se dedicaban a los medios de comunicación de la época, eran políticos, eran poetas, novelistas. Entonces ellos hacen la narrativa, y dentro de esa narrativa incluyen los mitos. Mitos que se van construyendo a lo largo de décadas, a lo largo de siglos, y que son fundamentales en el proceso de creación del Estado, en el caso de México, del Estado mexicano, del Estado-nación llamado México, ¿no? Entonces, hace rato que veíamos las cápsulas, la mayoría de las ideas que tienen, por ejemplo, o vienen de la conquista, del proceso de independencia, y a lo largo del siglo XIX y XX, sobre todo los que remiten al pasado colonial, esa historia y esos mitos se crearon en el siglo XIX, con ese afán de crear el Estado mexicano, ¿no? Entonces surgen las ideas, como bien lo dijo el doctor, de Miguel Hidalgo, los niños héroes, ¿sí? A lo largo del siglo XIX, el mismo mito de Juárez, ¿sí? En el siglo XX, el mito del Estado, la nación mestiza, a lo cual nosotros nos incluimos. Entonces estos mitos tienen esos fines, ¿no? Como cuando se crea una institución, cualquiera, inclusive las familiares. Cuando nosotros, cuando hablamos de nuestras familias, tenemos mitos del abuelo, del bisabuelo, y que hizo en ese momento proezas que sirven para aglutinar y darle identidad a una familia. Y en ese sentido, doctores y maestra, ¿creen en el proceso histórico que se nos enseñó a través de la educación básica? Bueno, gracias. Sin duda, ese proceso de escolarización, como ya lo señalaron, está marcado por el origen del Estado moderno. Es decir, no se puede desligar porque una vez que logramos que somos independientes, lo primero que se piensa es que hay que instruir al ciudadano. Venimos de un modelo colonial donde no hay una idea, no hay una identidad, las identidades están cohesionadas por la colonia y por un sistema religioso que permeaba la vida cotidiana. Y entonces el primer planteamiento es qué tipo de ciudadano que necesitamos y qué tipo de instrucción se les va a dar a una población que estaba estratificada socialmente, donde no había una población analfabeta y una población que necesitaba, por supuesto, proveerse de estas herramientas que les permitieran convertirse en ciudadanos y, por supuesto, más adelante saber qué tipo de derechos se les va a dar, porque estamos hablando también que en esa construcción del Estado mexicano lo que va ligado a ella indiscutiblemente es la formación ciudadana. Claro que la escuela ha contribuido precisamente a esa formación ciudadana y que en diferentes etapas de la historia pues ha tenido diferentes objetivos. En este momento era solo instruir, aprender a leer y escribir. Después, en ese proceso de construcción, de fortalecimiento del Estado, pues van a aparecer en la narrativa histórica, va a ser necesario acudir al pasado para reelaborarlo, para reinterpretarlo. Aquí, si me permiten, vamos a ver el siguiente sondeo, el primer sondeo de este día, donde les preguntamos precisamente en el mismo sentido, Vicente, a ustedes, ¿creen en la historia de México que nos enseñaron en la escuela? Veamos lo que contestaron. Pues realmente sí la creemos porque venimos naciendo cuando está esa historia. Entonces, hasta llegar a la edad que tenemos, pues no creemos en otra cosa, solo en lo que aprendimos cuando éramos pequeños. Pues al principio sí, con el paso del tiempo que fui estudiando sí, pero ya conforme fui creciendo, fui estudiando un poquito más, pues te das cuenta que a veces lo que plasman en los libros que te dan en la primaria, secundaria,
omiten algunas cosas. Sí, sí creo. Sí. Sí, con los libros de texto que nos tocaron a nosotros, sí, en la escuela primaria. Sí, podría decir que sí. Más o menos. Pues puede que haya cosas que no sean tan verídicas. Claro que sí. Pues es que son tradiciones que nos dan más que nada y pues ahora sí, por cuestión de generacionales, pues vamos creyendo lo que nos van enseñando, sí, más que nada, pues ahora sí, tanto cuestión familiar, cuestión escuela, ahí es donde nos están dando nuestra educación prácticamente y nuestras creencias. Interesantes las respuestas. Doctor Marco Aurelio Martínez Sánchez, tenía un comentario al respecto. Sí, a mí sí me gustaría enfatizar en la importancia que tiene la escuela y la sociedad en la construcción precisamente de la identidad. Ahorita que compartíamos aquí con el colega y hasta paisano Jorge, yo recordaba recientemente que mi padre nos llevaba a la ceremonia del grito de independencia en el pueblo desde pequeños. Y bueno, pues entre las arengas y las vivas y todo esto, se va construyendo toda una idea, todo un concepto de pertenencia no solamente al país, sino a la patria chica, o a la matria, como diría Luis González, ¿no? Al lugar de donde emerges. Y precisamente al paso del tiempo, yo recuerdo que llegando a casa, incluso discutíamos en lo que le faltó al alcalde decir, lo que había dicho, lo que no había dicho, y era un encuentro familiar de discusión incluso para, pues para evaluar el grito de aquel entonces. Y año con año se fue fortaleciendo esta parte. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en los primeros años del ser humano, desde que llegas a la escuela, al preescolar, en donde empiezas a tener concepto y noción de la bandera, del himno nacional y todo esto, ahí se va creando todo un concepto muy interesante de hacia dónde se va formando al individuo. Por supuesto que más adelante vas teniendo un poquito más de noción de los procesos en donde el maestro juega un papel fundamental. Yo digo que como profesor también, los maestros hacen un esfuerzo muy fuerte todos los días. Hay una carga de trabajo muy intensa en las escuelas, vengo de ahí, pero sí es importante que el docente se meta más tal vez en la historia, porque vemos que en ocasiones sí hay una distorsión y que el libro de texto se toma como un libro que tiene que ser considerado a pie juntillas, ¿no? No como un instrumento, sino como una Biblia, ¿no? Entonces yo considero que sí es muy importante, sobre todo porque en estos primeros años la historia patria se va generando y se va creando en las escuelas, y los niños van creciendo con toda una idea de quiénes fueron los héroes del país, de los procesos también en el mismo sentido. Y también es importante señalar que desde estos momentos se juega mucho con lo que es el concepto de guerra, porque está muy ligado desde el himno nacional, desde pues la misma bandera, ¿sí? Lo que se representa el rojo, color rojo, muchos elementos de esta parte de lo que se enseña en la escuela tienen un derrotero muy interesante en el transcurrir de los años, y ver cómo tendríamos que, o como propuesta es ya no utilizar la parte del belicismo, sino ir en sentido contrario, ¿no? Y hay que recordar que México es una nación joven, finalmente. Comparado precisamente con los países europeos, México es una nación joven y estamos todavía en procesos de construcción. Estamos en este camino y por esto tantos mitos y tantas leyendas que vamos a revisar después del siguiente corte, Vicente. Desde luego, y sobre todo mitos tan importantes que hemos llevado como el emblema del propio país, la misma bandera, es una cohesión de mitos que nos da identidad.
Vamos en este momento a un corte, regresamos. Están con nosotros la maestra Virginia Cruz Mirón, historiadora, el doctor Jorge Rodríguez Molina, historiador, y el doctor Marco Aurelio Martínez Sánchez, también historiadores. Gracias por su atención. Continúen con nosotros, regresamos en un momento. Audio Jungle. Audio Jungle. Estamos hablando de los mitos y leyendas en la historia de nuestro país y agradecemos a la maestra Virginia Cruz Mirón, al doctor Jorge Rodríguez Molina y al doctor Marco Aurelio Martínez Sánchez por estar esta mañana con nosotros compartiendo de todo lo que saben. Son historiadores y la verdad es que lo que han platicado con ustedes en este momento frente a cámaras no se compara a lo que estamos platicando en el detrás de cámaras, pero que se los vamos a compartir a continuación, Vicente. Sí, sin duda, yo creo que tenemos muchos mitos en los que nos hemos construido como ciudadanos, que hemos atendido a ellos a través del proceso educativo, pero también de la práctica social, como bien lo señalaron los maestros, en la convivencia familiar y también lo que los medios nos lleva. Y hoy tenemos la oportunidad que a través de los medios podamos hacer estos planteamientos para que nuestros amigos que nos ven allá en su casa se hagan la reflexión de que es posible buscar e identificar otros elementos que confirmen o en todo caso nieguen lo que sabemos. No olvidemos que durante muchos años la historia del país también se construyó en dos vertientes, los buenos y los malos. Y los malos eran casi santos, o los buenos no, y los malos eran verdaderos demonios, ¿no? Y es una forma muy maniquea de ver la historia. Tenemos que aprenderla en seres humanos, en personas que de acuerdo a sus circunstancias vivieron y tomaron decisiones. Exactamente, y porque se dice que la historia la escriben los vencedores, quienes ganan. Pero ante esta situación vamos a tratar de desmenuzar tantito, hay algunos de los puntos históricos respecto a estos mitos y verdades. La verdad, la primer leyenda que tenemos me parece que tiene que ver con la construcción de Tenochtitlán. ¿Están de acuerdo con ello? ¿Este es un mito? ¿De verdad hay elementos que nos puedan confirmar eso? Mira, en el caso de los mitos no necesariamente tienen que ser cosas ciertas, en el sentido de que sea verdad, sino que es una creencia que se va asimilando a partir de todo un proceso, ¿no? Entonces, en el momento en que se crea el Estado-Nación liberal, había que acentuar aquellos valores que son fundamentales para que los mexicanos se sintieran mexicanos, porque hasta antes de la independencia no se sentían mexicanos, se sentían tzoxiles, zontales, náhuatl, criollos, mestizos, pero no había la idea de ser mexicano todavía. Entonces, había que recuperar el pasado, y ese pasado que exaltan los criollos, y lo hacen a partir de la creación del México Tenochtitlan, ¿no? Para darle, primero, sobre todo, ligarlo a una palabra fundamental junto con otras dos, libertad, ¿sí? Libertad de ser diferentes a los que nos oprimían, es una. Igualdad, que era otra palabra que transforma el mundo, y por último, fraternidad, que son las tres palabras que a partir de la Revolución Francesa van a tratar de reproducir en todo el mundo occidental el Estado-Nación. Entonces, todos los mitos tienen como finalidad esto, ¿sí? Primero la libertad, y es la idea del mito fundacional del México Tenochtitlan. Hay otro personaje emblemático de esta parte, de este primer momento de esta nación, y tiene que ver con Marina, con la Malinche. Podría decirse, podemos concebir a la Malinche no como una mujer que sufrió, sino más bien como quien maquinó. De verdad, una persona maquiavélica, inteligentísima, que logró retomar y hacer venganza de su pueblo, que justamente recordemos que ella era de Coatzacoalcos, bueno, de lo que hoy en día es Coatzacoalcos, y con eso vengarse en cuestión con los aztecas, utilizando a los españoles. A ver, hay que aclarar que cuando nosotros con los ojos del presente examinamos las acciones del pasado, hacemos un anacronismo. Y eso nos impide comprender el contexto y el proceso y los acontecimientos históricos. En el caso de la Malinche, que ha sido, por supuesto, muy maltratada por la historia, precisamente por ese papel tan controversial que tuvo, debemos recordar que gracias a la revisión que hacen los historiadores
historiadores y los especialistas en estos temas, pues hoy se ha visto que ella juega un papel importante como intérprete, pero también como mediadora para evitar conflictos más grandes y enfrentamientos. Hoy sabemos, ahí en la cápsula se decía, bueno, ¿qué factores determinaron o posibilitaron la conquista y qué factores hicieron o impidieron que la conquista no fuera un proceso tan brutal como sí lo fue? Una de estas personas, la que juega un papel importante es ella, y lo que se dice de ella, o lo que ya se sabe, es que ella lo que hace es pactar, jugar ese papel para obtener su libertad porque era una esclava. Si después las condiciones que surgen después de la conquista la colocan en otra posición, siempre va a ser una posición donde ella está, importante, al lado de Cortés. En los códices se le representa con un atuendo al lado, no va atrás. Para el imaginario y para la cosmovisión indígena, ella representa un papel y tiene un papel importante como figura de autoridad. Y entonces eso echa atrás un poco esta idea de que, bueno, es la gran traidora, es alguien vengativa, porque en realidad, ojo, también lo que se construye sobre ella es lo que han construido o dejaron testimonio en las crónicas los otros. En realidad no sabemos qué pensaba, no dejó un testimonio escrito, y eso nos obliga pues muchas veces a tratar de situarnos y reflexionar sobre los alcances que hay detrás de estas narrativas que precisamente se construyen para fincar en estos modelos que señala muy bien Vicente, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero eso nos aleja de la comprensión de nuestro pasado. Y en este caso, otro suceso que se nos ha contado precisamente de la conquista, la noche, la noche triste. Esto hoy en día, en este nuevo planteamiento, visión de la historia moderna en México, se nos está diciendo por qué verla como la noche triste si al final de cuentas fue una victoria de parte de quienes en ese entonces conformaban lo que era Mesoamérica, que pues después de ahí salió el tema de México, de lo que conocemos como nación hoy en día. Doctor Marco Aurelio, ¿considera que sí fue entonces más que una noche triste, una noche que debemos de celebrar, que conmemorar? Yo creo que... ¿O ya es intrascendente eso hoy en día? Pues bueno, yo creo que tendríamos la obligación de hacer una propuesta alternativa a esta idea de historia patria, que es importante, que es muy relevante la historia patria. Yo insistía en cómo desde la escuela se vienen pues otorgando estos mitos, esas leyendas, y es porque es muy complicado que después de lo que nos han enseñado en la escuela, que haya un cambio radical o de quiebre, un punto de quiebre, es muy complicado. O sea, uno se queda con lo que te mostraron, con lo que te enseñaron en la escuela de nivel básico. Y yo creo que es necesario una propuesta que vaya en un sentido, ya no tanto, decía hace unos momentos, no tanto de lo que han sido las batallas, las gestas, la lucha sangrienta. Tendríamos que proponer a lo mejor, dentro de este concepto de historia patria, a lo mejor ir insertando de manera gradual valores de fraternidad, de solidaridad, de paz, de empatía, que yo creo que irían muy bien con estos tiempos y que amalgaman todo un concepto educativo que bien nos hace falta. Y no es por el hecho de decir, bueno, pues creo que no hubo noche triste, que sí la hubo. Es importante también reflexionar en que, bueno, en el caso de la historia, pues, de aquí de la conquista, pues que 300 españoles iban a dominar a todo un ejército de miles y miles de aztecas, ¿no? Sino más bien era el odio que le tenían los grupos pequeños por todas las vejaciones, por todas las humillaciones, por todo el pago del tributo que se hacía. Entonces, bueno, pues es muy coyuntural, no solamente la llegada de los españoles y la conquista y la participación de doña Marina, que también considero que ha sido muy maltratada por la historia nacional. Entonces, yo creo que hay una serie de inercias
y de elementos que contribuyen con sentirnos también ahí un tanto conquistados, violentados, no sé. Yo creo que sí tendríamos que ir en un sentido contrario como propuesta alternativa para ubicar que la historia puede ser diferente, puede ser contada de manera distinta. Sin duda un panel extraordinario, ¿no?, en la conversación, en las reflexiones que llevamos al público. Y bueno, vamos a invitar a nuestro público a ver el lado B de la historia a continuación con Alejandro Rosas de TV UNAM, mitos del grito del 15 de septiembre. ¿Los vemos? La ceremonia del grito es la más importante del calendario cívico mexicano. No importa quién gobierne, no importa quién esté en la presidencia, el hecho es que es una ceremonia que siempre, invariablemente, sin importar lo que haya pasado, se ha celebrado. Incluso con invasiones, incluso con guerras, incluso con lo que quieran, siempre hemos celebrado la Noche del Grito. Y aquí les traigo el grito y sus historias. Quizá la primera sería decir que Hidalgo jamás tocó la campana. No se sorprendan. Mandó un propio a que subiera al campanario de la parroquia de Dolores para que tocara. Entonces echan las campanas al vuelo e Hidalgo convoca a la gente. Gente que no despertó de sus casas. Estaba ahí en la plaza, en la parroquia, porque era domingo en la madrugada y era día de plaza. Porfirio Díaz no cambió la celebración del 16 de septiembre, inicio de la independencia, al 15 para celebrar su cumpleaños. Porfirio Díaz nació en 1830 y ya se celebraba la noche del 15 de septiembre desde la década de 1840. Entonces es imposible. En 1896, ya siendo presidente, Porfirio Díaz ordenó que trajeran la campana de Dolores, la que había sido tocada la madrugada del 16 de septiembre, la trasladaran de Guanajuato a la Ciudad de México y entonces la colocó en el Palacio Nacional. Así que desde 1896 empieza esta tradición de que el presidente toque la campana y diga una arenga. El primer gobernante que va a festejar el inicio de la independencia, no fue Juárez, no fue Cárdenas, no fue Echeverría ni Gustavo Díaz Ordaz. El primer gobernante que lo hace en el pueblo de Dolores es Maximiliano de Habsburgo en 1864. Y en ese mismo momento, la ceremonia de independencia más austera la realiza Juárez. Juárez está en el desierto con un grupo de hombres porque van huyendo de la intervención francesa. Ahí celebran la independencia y el discurso lo da Guillermo Prieto. Otro dato interesante es que el monumento a la independencia, inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz, nunca se pensó como mausoleo, pero dijeron, pues vamos a improvisarlo. Así que en 1925 Plutarco Elías Calles dijo, yo no quiero que los restos estén en la catedral porque ese es dominios de la iglesia, tráiganselos para acá, y entonces trasladaron los restos de los héroes de la independencia a el monumento o la Victoria Alada que está en el Paseo de la Reforma. El único que no está ahí es Agustín de Iturbide. Sigue siendo el gran villano, no obstante que fue el libertador y el consumador de la independencia, y él descansa en el exilio, por llamarlo de algún modo, en la catedral. Ahí pueden ver su fémur y otros huesos en la capilla de San Felipe de Jesús, donde descansa también desde el siglo XIX, más o menos desde 1838. Sí, sí creo. Sí. Gracias. En la gesta histórica. Sí creo. Sí es algo verídico, ¿no? Que pasó, sí, para nuestra historia y para nuestra revolución y la Constitución ya establecida aquí en México. Sí, creo que sí. Hay mucha controversia con eso. Hay unos que dicen que, bueno, que no es como dicen los libros que se lanzaron por salvar, sino que sencillamente fue un accidente lo que provocó eso, así que no estuve ahí. Sí. Al principio sí creía cómo era, pero le vuelvo a repetir, el ir leyendo los libros te deja ver que realmente incluso hay algunos libros que están plasmados donde dice que pues prácticamente te ponen que no existieron. Entonces es ahí donde entra uno en controversia con lo que le enseñan en la escuela a uno
y con lo que luego se pone a investigar uno por otra parte. Vicente Espino Jara, ¿y tú crees en la gesta heroica de los niños héroes, al menos que haya sido así como nos la contaron? Bueno, yo creo que había en ese momento, el país estaba avasallado por la ocupación norteamericana, habían sido muchas las muertes, las bajas, los puertos estaban sitiados, había que construir, rescatar un principio de unidad nacional para defender lo poco que quedara o llegar a un punto de acuerdo. Y en esa necesidad hay que crear una serie de conceptos que lleven ese mensaje de que estamos unidos, y el martirio de unos niños, de unos adolescentes, bueno, qué mejor manera de prender el poco ánimo que quedaba en los mexicanos para seguir repeliendo la invasión. ¿Ustedes qué piensan de ello, historiadores que nos acompañan? ¿Qué piensan de esa gesta? Pues para mí la validez de un mito no está basado en la verdad, está basado fundamentalmente en una creencia, ¿sí? Una creencia que se va reproduciendo décadas, sobre todo, no tan solo a partir de las instituciones educativas, sino sobre todo a partir de ciertos eventos como el grito de independencia, ¿sí? Como aquellos momentos en el cual nosotros se reproduce, por ejemplo, los desfiles del 20 de noviembre, que también son icónicos. Y como decía bien el maestro Espino, pues bueno, la invasión norteamericana marcó mucho, o sea, marcó la decepción de aquellos republicanos que se sentían republicanos y que con la derrota y la invasión norteamericana y el despojo de más de la mitad del país se convirtieron en monárquicos, fíjate. Un Lucas Alamán, eso fue lo que hizo, ¿no? Entonces, creo que los mitos tienen esa función, una función política, ¿sí? Que es lo que hacen las élites al reproducir los mitos, una función educativa, una función axiológica de transmitir valores. Por eso cuando nos enseñaban de niños el Juárez, niño que por el temor de ser sometido por su tío se tiene que ir porque perdió un borreguito, esa historia de un Juárez es un mito, ¿sí? Entonces, ese mito, aunque no está basado fundamentalmente en cosas que sucedieron realmente, ¿sí? Pero nos dan un aprendizaje, ¿sí? Un valor, ¿sí? Ahora bien, los mitos hoy en el siglo XXI creo que deben de cambiar. Ya no tan solo son mitos que reproduce el Estado, sino que se deben de reproducir en aras de la solidaridad, bien lo decías hace un rato, ¿no? ¿Sí? En aras de la fraternidad y en aras de exaltar otra vez la igualdad, porque nos hemos dado cuenta, los jóvenes se dan cuenta de que no vivimos en una sociedad tan igual como debería de ser. Entonces creo que los mitos deben de orientarse hacia la inclusión y sobre todo a reproducir estos valores que se olvidaron, como eran el de libertad e igualdad y por último fraternidad, ¿no? Me gustaría en esta parte, estamos ya en los últimos minutos de esta mesa redonda, nos quedan prácticamente como 5 para lo siguiente. Voy a mencionarles unos nombres y me gustaría que hagan una reflexión en cuestión de esto en cómo los tenemos encasillados en la historia. Tú también puedes participar, Vicente. En primer lugar, Santana. ¿Quién dice yo? Habría que examinar nuevamente. ¿Es el gran villano? A ver, gracias a Santana, práctico. Tenemos los colegios preparatorios, la reforma educativa de Baranda del 43, que son vigentes y que son el primer intento porque los jóvenes no solo aprendan a leer y escribir, sino que tengan una instrucción diferente. Esa es una. La otra, el hecho de decir, perdimos el país por él. Bueno, habrá que analizar ese contexto de desunión, de indiferencia, de falta de apoyo en un momento que el país lo necesitaba. Y ahí viene este mito de los niños héroes. Había que construir algo que fortaleciera en ese momento al país porque era necesario para lograr nuevamente la unidad, porque veníamos de haber pasado desde la independencia hasta el 57 una serie de guerras y confrontamientos políticos que no nos dejaban avanzar. Y yo creo también en ese sentido que debemos de examinar a los personajes en función de sus circunstancias y no dejarnos guiar, ¿es bueno o es malo? Son personajes complejos, seres humanos que actuaron ante diferentes momentos convencidos que lo que hacían a lo mejor era lo correcto. Quizá la vida o la experiencia les mostraría después que no necesariamente fue así. En el mismo sentido, ¿pondrían a Porfirio Díaz?
Yo creo que, bueno, hablando del caso de Santana, es muy interesante, ¿no? Hay algunos relatos de investigadores que revelan que con una parte del dinero que recibió por parte de la venta de un territorio, vino, compró municiones, rehizo nada más un pequeño ejército y se regresó a combatir. Es decir, hay también muchos eventos circunstanciales que yo creo que lo que sí nos tienen que permitir es visualizar la historia ya no con personajes inmaculados, son personajes de carne y hueso que actúan efectivamente en torno a su circunstancia, al momento histórico, a toda una serie de aspectos, de definiciones, de toma de decisiones que permiten de alguna manera vislumbrar estos escenarios, ¿no? Yo sí considero que es muy trascendente que se haga toda una revisión, todo un análisis histórico para dejar de señalar al bueno, al malo, a la persona que nos han mostrado y verlos realmente como han sido, como nosotros. Vaya, yo sí quisiera apelar a que todos los días pues conocemos a un personaje, a una persona que se encuentra a lo mejor en el anonimato y que es todo un héroe, una heroína. Hay mujeres, amas de casa, que luchan incansablemente todos los días y que sacan a toda una familia adelante, vendiendo productos, haciendo cosas para que el hijo pueda estudiar, para darle una carrera, para eso, para el otro. Yo creo que tendríamos que reivindicar esa parte del aquí, el ahora y la gente que se encuentra, al obrero, al campesino que está trabajando de manera incansable y que a lo mejor son personas que no volteamos a ver, pero que todos los días cumplen una función sustantiva en la formación de los hijos, ¿no? Me parece que hay un compromiso, aprovechando las coyunturas entonces históricas, para hacer estas revisiones y por poder cambiar también la narrativa, Vicente. Bueno, sí, tenemos un compromiso de cambiar esa narrativa, porque conforme nos universalizamos, también tenemos que llevar un nuevo rostro al mundo, y ese rostro tiene que tener esas características de reconocer que hay ciudadanos, como se ha mencionado, que han aportado mucho en el esfuerzo, en el trabajo, en la honradez, en la lealtad con su propia comunidad como buenos ciudadanos, para que esto cambie, sea mejor y logremos los anhelos por los que ha habido tantas luchas, ¿no? Una justicia social, un equilibrio, una igualdad entre la sociedad mexicana. Conclusiones, ¿con qué se quedan, con qué nos quedamos de parte de ustedes? Para terminar, nos quedan 3 minutos de programa, uno para cada uno. Jorge. Bueno, los mitos son fundamentales en cualquier Estado-nación, ¿sí? Sin embargo, ahora creo que los mitos deben estar orientados hacia ese valor: fraternidad, inclusión, igualdad. Cierto. Me parece que es necesario también fomentar un pensamiento crítico que parta de una visión diferente acerca de estos modelos que definitivamente pues ya no operan, ¿no? Para imaginar y construir, por supuesto, un México diferente. Y que en esos ojos sí se ha incorporado en estos modelos, ya no hablamos tanto en los libros de historia patria, ya gracias también al trabajo de historiadores se van incorporando otras figuras que antes no aparecían, otros movimientos que antes no estaban difusos o no se conocía, y eso también ha permitido o va permitiendo paulatinamente que la comprensión del pasado se enriquezca. Pero es necesario tener una mirada crítica hacia el pasado y ver del pasado aquello que debemos cambiar, definitivamente. Sí, yo quisiera aprovechar, yo traje un librito por aquí que me parece sumamente revelador, que se llama Las mentiras de mis maestros, de Luis González de Alba. Yo creo que, pues bueno, no solamente tendríamos que hacer una revisión histórica, un análisis muy detallado, muy concienzudo, y no tenemos otra alternativa que proponer alternativas, como yo creo que tenemos que insistir en la parte de ir metiendo valores de solidaridad, fraternidad, etcétera. No tenemos hacia otro lado a donde hacernos, y sí ir abandonando de manera gradual pues todo lo que tiene que ver con la violencia, con las batallas, con esto y con lo otro, que son importantes, por supuesto que son importantes, y nos han dado
nos han proporcionado pues identidad, pero también hay valores que en este momento son necesarios ante una dinámica muy controvertida y sobre todo muy avasallante de lo que el capitalismo salvaje ha venido cada vez carcomiendo y generando espacios en la escuela, en los niños, en la sociedad. Tenemos que combatir todo esto a partir de esos valores que he comentado. ¿Nos puede repetir nuevamente el título del libro y editorial? Porque bueno, también viene con algunos, la participación de algunos moneros como Gisi y Falcón, y Las mentiras de mis maestros. ¿Editorial? Es Cali Arena. Pues esta información que nos han compartido la maestra Virginia Cruz Mirón, historiadora, el doctor Jorge Rodríguez Molina y el doctor Marco Aurelio Martínez Sánchez, ambos historiadores también. Gracias por haber participado este día con nosotros en esta mesa redonda. Vicente Espino Jara, gracias. No, pues también. Quedan muchos temas pendientes a seguir hablando de historia y de identidades mexicanas. Y lo más importante, rompamos con la idea de los dogmas, la historia inamovible. Se tiene que mover su historia viva y hay que conocerla para movernos en ella, y con el mito de que el pueblo conquistado no lo somos, somos resultado de los ganadores también. Gracias.